¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7. Hoy le vamos a contar que los delincuentes generalmente están innovando, están buscando nuevas técnicas. Le contábamos de este sistema del motochoro, ¿no? Que es robar en moto, generalmente dos tipos que provocan o promueven un asalto focalizado básicamente en automovilistas. Ahora niños integrando una banda con uno de apenas 11 años y descrito por el policía que lo detiene como el que más feroz resistencia opuso a la detención. No superan los 16 años, pero ya se encuentran frente a un tribunal. Y el menor de ellos, que solo tiene 11 años de edad, era el más violento al interior de una banda que no dudaba en ingresar a cualquier hogar. En el caso de este grupo, que fue detenido durante la madrugada de este jueves, era integrado por 4 menores que fueron formalizados por 2 cargos de robo con intimidación y 1 por receptación de vehículos en Lampa, quedando todos en internación provisoria por parte del Sename. Pero menores y delincuencia es una mezcla que no solo se ve en nuestro país, en titulares de todo el continente, específicamente en Argentina. La delincuencia ha adoptado diferentes métodos para delinquir, entre ellos los famosos motochorros, causando estrago en tan solo unos pocos segundos. Los motochorros incluso arriesgan sus vidas al robar y escapar de la policía por los delitos que cometen. Este miércoles, en Hora 20, descubrimos el testimonio de Margarita Mejías, colombiana, que fue atacada a tiros por un grupo de motoristas. Se puso una moto al lado izquierdo del auto y nos dispararon. Mis hermanos me tiraron al piso del auto y como ellos andaban con sombrero, lentes oscuros, se sacaron el sombrero y dijeron, ¿pero qué pasa? Y los hombres los miraron a ellos y les dijeron, uy, disculpe, nos equivocamos, y se arrancaron. Los delincuentes se inspiran en lo que va pasando en otras partes del continente, observan cómo va evolucionando la forma de delinquir y replican los modelos. Los expertos en seguridad debaten estos cambios que abren nuevas formas de cometer ilícitos. Comúnmente los delincuentes copian ciertos delitos en Colombia, Venezuela, México, Argentina. Y eso es una situación que las autoridades deberían tomar carta en el asunto, porque no habíamos visto antes delincuentes tan violentos como los actuales. La PDI también está atenta a los motochorros y a la participación de menores en estos delitos. Llaman al autocuidado y aconsejan a la comunidad a cómo proceder en caso que sea víctima de estos delincuentes. Precaución, siempre tiene que estar atento a los transeúntes, a lo que ocurre a su alrededor. Llama inmediatamente la atención. En Chile, un motociclista sobre la vereda, más aún si son 2 individuos que están sobre la motocicleta con sus rostros cubiertos, ¿no es cierto? Es síntoma de que hay que inmediatamente comunicar a las policías, ¿no es cierto? Que algo raro está ocurriendo en las inmediaciones del sector. Casos que a nivel latinoamericano se van replicando y que al parecer no se van a detener en el corto plazo. 7 de la mañana con 8 minutos, lamentable lo de las nuevas técnicas, siempre innovando para ser exitosos en el delito, obligando a las policías a tratar de aprender y de reaccionar rápido. Y les vamos a adelantar para un rato más, aquí en Hora 7, una técnica nueva, innovadora para internar droga al país, lamentablemente. Ahora, los diarios, lo que traen los principales medios de circulación nacional. La portada del Mercurio dice en su titular central, tragamonedas de barrio superan las 700.000 máquinas y mueven apuestas por $1.000 millones. Catastro del gremio que agrupa a los operadores del sector. Puesto en barrios generalmente muy modestos, muy humildes, donde la gente debería cuidar el dinero, ahí están, son grito y plata. Ejército entrena en polígono virtual con fusiles láser, tecnología que disminuye los riesgos y el daño del medio ambiente. Utilizan en los centros de entrenamiento de combate en Peldehue y en la escuela militar. Y Piñera impone meta más exigente a las policías para que otros 47.000 hogares dejen de ser víctimas de delitos. Información que trae el Mercurio en su portada. La tercera de hoy dice acusación a Beyer, que es el ministro de Educación, divide a la oposición y Alianza emplaza a Michelle Bachelet. Era que no.
exministros, diputados y timonel del PPD criticaron acción contra el titular de Educación, quien fue notificado ayer del inicio del proceso. Telescopio revela que el universo es más antiguo. Imagen captada por el telescopio Planck muestra que el universo tiene 13.810 millones de años. Cifras tan grandes que no se alcanzan ni a comprender a veces. Sampaoli debuta en un partido vital de Chile en las eliminatorias, clasificatorias, prefiero decirle yo, y ahí están los muchachos en el bus que los llevó al avión y luego a Lima. La subió Rodrigo Millar a Twitter. Rumbo al aeropuerto van allí. Diarios regionales, concretamente en Copiapó, el diario de Atacama dice, proponen que la elefanta Ramba se quede en Copiapó. Los Tachuelas, dueño del circo, planteó la posibilidad de que sea trasladada desde Rancagua al Parque El Pretil. Más de 8.000 hogares quedaron sin energía por culpa de un camión. Pasó a llevar cables. Y no hay rastros de peligroso reo fugado en Copiapó. Vamos a San Antonio. Ahí está la portada del Líder. Peligroso reo amenaza de muerte a su expareja desde la cárcel. Qué campeón este, ¿eh? Mujer teme por su vida y por la de su actual novio, ya que el padre de sus 3 hijos quedará libre la próxima semana. Chupete se queda en el Monterrey por 3 años más y es noticia de etapa porque Chupete es de San Antonio, oriundo de esa ciudad puerto. Gaete anuncia un gran sismo. Todavía siguen con que los sismos anuncian. Bueno, vamos a ver si tiene alguna razón. Vamos a dejar la revisión de los diarios para conocer las principales noticias que están sucediendo alrededor del mundo, como siempre con Valeria Gómez. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buen día. Hola Patricio, hola a ustedes, muy buenos días. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo y que ha copado la agenda a nivel mundial. Principalmente nos referimos a la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la tierra de Israel y Palestina. Un discurso no confrontacional y de hecho se han desprendido varias cosas al respecto. Vamos a comentarles a ustedes algunas de las frases que él realizó el día de ayer. Por ejemplo, debe haber un Estado palestino soberano conviviendo junto a un Estado judío con su seguridad garantizada. La paz con los palestinos es el único camino para la seguridad de Israel. Expertos han analizado parte de este discurso. Son frases expresadas por Barack Obama que, además de sorprender, indican una tendencia más bien conciliadora hacia el conflicto israelita-palestino. Hay que aclarar, eso sí, que si bien Israel mantiene el apoyo férreo de Estados Unidos, este al parecer no sería a todo evento luego de estas palabras expresadas. Son inéditas en un encuentro donde se enfatizó en que Israel debe revertir su tendencia al aislamiento. En medio de fuertes medidas de seguridad, el presidente de Estados Unidos estará este viernes en Jordania para finalizar esta visita. Por supuesto, algo que ha llamado mucho la atención y que ha copado la agenda. Ahora los quiero llevar a otro tema, y es que el expresidente francés Nicolas Sarkozy no lo está pasando nada de bien, porque de exmandatario pasó a ser un imputado. Esto por los cargos que ayer le fueron informados por la justicia y que tienen que ver con su campaña presidencial del año 2007. Según la justicia gala, Sarkozy obtuvo apoyo financiero por parte de una millonaria identificada como Lilian Bettencourt, dueña de los cosméticos L'Oréal tan consumidos en Chile, y ella le habría otorgado dinero para su campaña presidencial, como yo les comentaba, el año 2007. ¿Cuál es el punto? Que la anciana de actuales 90 años es considerada vulnerable, según sus médicos de mente, y quien ahora quedó bajo tutela legal. Los cargos por el cual fue imputado Sarkozy es abuso de debilidad, abuso de confianza y estafa. La defensa, por supuesto, del otrora mandatario será apelar y reclamar la nulidad de la imputación precisamente al delito de abuso de debilidad. Y en medio de todo este proceso de investigación, Nicolas Sarkozy ha sido claro en negar su culpabilidad y participación de los hechos. Y para finalizar, algo que fue publicado hace muy pocas horas, fueron documentos de Margaret Thatcher, la ex dama, la conocida como Dama de Hierro,
quién habría sentido cierta traición por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? A unos nuevos documentos que dejan en evidencia un momento complejo que vivió Margaret Thatcher durante la Guerra de las Malvinas. Estos documentos privados dados a conocer hace pocas horas revelan que sus asesores más cercanos le habrían pedido a esta mujer bastante conservadora negociar el futuro de las Malvinas y no ir a la guerra. Esa misma sensación, esa misma postura habría manifestado entonces el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lo que para la ex primera ministra británica en ese entonces significó una verdadera traición. Algo, por supuesto, que se va a estar comentando durante la mañana, así que ahí está entonces este resumen informativo a nivel internacional. Patricio, muy buenos días. Muchísimas gracias, Valeria, por esa información completa de lo que está sucediendo en el mundo, y nosotros vamos a volver a Chile y le vamos a contar que pese a que había otras intenciones por parte de los querellantes, pese a que había un testimonio nuevo, interesante respecto de un mecánico que trabajaba en mantención del avión Casa 212 siniestrado en Juan Fernández, finalmente la Corte Marcial tomó una decisión unánime y es el sobreseimiento definitivo de esta causa. Es uno de los accidentes que más ha conmocionado al país. La pérdida de los 21 tripulantes del caso 212 hasta hoy tiene a sus familiares buscando respuestas. Lamentablemente para ellos, la Corte Marcial determinó de forma unánime sobreseer de forma completa el caso del accidente de la isla Juan Fernández. Esto luego que la parte querellante presentara sus alegatos y el testimonio del cabo primero, Luis Torrejón Ovalle, quien durante la preparación de la aeronave para el vuelo instaló los tanques subalares necesarios para dar mayor autonomía al avión, pero momentos previo al viaje se le ordenó que retirara los estanques, por lo que la nave no llevaba combustible extra. A su vez, Maximiliano Delgado, abogado querellante, mencionó que encontró lamentable el sobreseimiento y que las víctimas se merecen conocer la verdad absoluta en este caso. Es por ello que agotarán todas las instancias legales que permita la ley, incluso recurrir a la Corte Suprema. Otro de los abogados querellantes, Alfredo Mora, agregó que sí cree que hay responsabilidades penales de cuasi delito de homicidio, de falta de deberes militares por falta de procedimientos y que los estándares básicos de seguridad no existieron al momento del accidente. De presentarse el recurso de casación ante la Corte Suprema como última instancia, podrán pedir la reapertura de la indagación. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hablar de otro tema que golpeó casi tan fuerte, ¿no? Fue igual de impactante enterarnos de la muerte del joven Daniel Zamudio hace ya un año, y es por eso que nos acompaña aquí en el estudio Rolando Jiménez, presidente del Móvil, para saludarte, Rolando, y para preguntarte de inmediato si el país cambió en algo en este año, si es que esa muerte, que es algo terrible de decir, sirvió para algo en Chile. No, categóricamente sí. Nosotros creemos que hay un antes y un después del asesinato de Daniel Zamudio. Entre otras cosas, por ejemplo, se aprobó la ley antidiscriminatoria, tenemos a las Fuerzas Armadas discutiendo la no discriminación por orientación sexual, o sea, instituciones tan complejas como esa que estén discutiendo estos temas, da cuenta de ese cambio. Hay un sentido común distinto y creo que el país, la sociedad en su conjunto pudo dimensionar la brutalidad que puede alcanzar la discriminación, en este caso por orientación sexual. Y creo que este es un país mejor para vivir en este año. Por cierto, ha sido un proceso complejo con la familia, con los imputados. Hoy día 2 de ellos, de una manera muy siniestra, están en una huelga de hambre, invocando que no han habido un proceso lo suficientemente debido con ellos, lo que es falso, de falsedad absoluta. Entonces, estamos ahora preparando una serie de actividades en estos días para conmemorar, para recordar el brutal asesinato de Daniel Zamudio. Entre otras cosas, el 30 a las 2 de la tarde se convoca una marcha desde Plaza Italia, Alameda, Paseo Bulnes, para conmemorar, para exigir justicia respecto de Daniel Zamudio, pero también para colocar en la agenda las necesidades de avanzar en igualdad ante la ley y en reconocimiento de derechos.
Tú tocaste en la respuesta, Rolando, el tema de la ley antidiscriminación. Yo precisamente tenía pensado preguntarte en concreto, porque a veces las leyes son cuerpos legales medio complejos y en el día a día no son tan eficaces. ¿En qué cambió el país a partir de la ley? Bueno, yo veía el otro día en un canal de La Competencia, se hizo un reportaje sobre la aplicación de la ley y se trajeron casos, por ejemplo, de un niñito con labio leporino que había sido impedido de ingresar a un colegio solo por esa característica física. Tenemos el caso de una persona con obesidad mórbida que fue bajada brutalmente de un bus y dejada en medio de la carretera. O sea, y esas personas han recurrido a la ley. Hoy día los ciudadanos, las ciudadanas saben que hay una ley, una herramienta que les permite. Por cierto, la ley no es perfecta, pero sin embargo es una señal ética, política, jurídica de la sociedad en su conjunto respecto de que no estamos dispuestos a tolerar la discriminación arbitraria. Y hay cambio en políticas públicas. Estamos negociando con distintos servicios y ministerios políticas para la no discriminación. Y eso lo estableció la ley. Es un piso que nos permite exigir políticas públicas de no discriminación en los más diversos ámbitos. También te referiste y me llamó la atención a las Fuerzas Armadas, porque en Chile muchas veces los casos se destapan, después se sumergen y nadie sabe qué pasó. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar contigo y con otros dirigentes esta situación de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, donde derechamente había manuales, había alusiones instructivos que llamaban a la discriminación. ¿En qué quedó eso, al margen de que haya habido no una disculpa? Bueno, eso se derogaron todas esas normativas internas, todos esos reglamentos internos no pueden seguir existiendo porque hay una ley que establece claramente categoría de no discriminación y por lo tanto, por ejemplo, cambios concretos, nos reunimos con Fuente Alba, el comandante jefe del ejército, y él, a pesar de que tiene en sus manos una encuesta que señala que el 97,6% de los miembros del ejército les molestaría tener un compañero de trabajo homosexual, él tiene hoy día, en este momento, recorriendo a un comandante, a un general de ejército, recorriendo todas las unidades militares diciendo, señores, la no discriminación por orientación sexual está en la ley y por lo tanto hoy día tenemos que adecuarnos y por lo tanto no es tolerable, no es aceptable, porque vulnera la ley, la discriminación por orientación sexual al interior del ejército. A pesar de una encuesta que habla que el 97,6% rechaza esa posibilidad. Rolando Jiménez, te quiero agradecer, pero antes de que se nos termine el tiempo, ¿puedes reiterar lo de la marcha y hacer el llamado a la gente que no lo sabe? Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad, no solo a los gays y a las lesbianas, una marcha familiar para relevar, para destacar, primero recordar el asesinato de Daniel Zamudio, pero también para exigir igualdad, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que se acelere la tramitación del acuerdo de vida en pareja. Esta mañana a las 11 tenemos una reunión con el ministro del Interior para ver, entre otras cosas, qué está pasando con las urgencias para tener herramientas ahora que reconozcan, entre otras cosas, la diversidad de parejas y de familias que hay en Chile. Rolando Jiménez, muchísimas gracias por haber venido a Hora 7 a conversar con nosotros. Muy bien. Y ahora le vamos a hablar de otro tema que nos gustaría que fuera realidad y que pudiera mejorar cada día en nuestro país, así como no queremos que se discrimine, nos encantaría que los chilenos trabajaran y a fin de mes tuvieran un sueldo que no los condenara a la pobreza. ¿Qué está pasando con la discusión del sueldo mínimo? Concretamente que hay rechazo para 3 puntos del proyecto. Solo está aprobada la idea de legislar y los 3 primeros puntos están rechazados. Hablan de asignaciones familiares, de subsidio único familiar y además del monto, ¿se acuerdan? Del monto del salario mínimo propuesto. Todo eso está rechazado por ahora. $105.000 al haber sido rechazada la cifra en la Cámara de Diputados. La ley, sin embargo, fue aprobada en lo general. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró que no es novedad la negativa y que es un juego de cada año. ¿A alguien lo sorprende que nos hayan rechazado la propuesta? Esto es un ritual que ocurre todos los años. Cualquier número que presente el gobierno, aunque sea muchísimo mejor que el reajuste que dieron los gobiernos de la concertación, aunque sea muchísimo mejor que el reajuste que dio el gobierno anterior, como hemos explicitado, va a llevar un rechazo porque todo es insuficiente. De la Cámara exigieron un mínimo de 200.000 para sentarse a conversar, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, que también encuentra la cifra insuficiente, pide $250.000 de mínimo. Nosotros creemos que el piso para empezar a conversar son $210.000 y tener una disposición con la CUT, con los trabajadores, con los parlamentarios al diálogo. Este no es un tema político, es un tema ciudadano, hay que tratarlo de esa manera. Pero el tema de fondo para muchos pareciera no estar en consideración, y es que no se ataca la realidad del problema y se tiran cifras al voleo,
como buscando doblarle la mano al adversario y no mejorar la calidad de vida de un 16% de la población que aún vive con el mínimo. Una irresponsabilidad enorme desde la perspectiva del ministro de Hacienda, que es doctor en economía. Esto ya es un desgaste permanente entre empresarios, trabajadores y políticos. Todos los años la misma discusión. De una vez por todas determinemos cuál debe ser el salario mínimo y pongámonos metas. Porque los economistas son campeones para fijar la inflación, el crecimiento, etc. Menos cómo queremos llegar a un salario digno de un salario mínimo. El gobierno insistirá con la misma cifra, esta vez en el Senado, esperando que se apruebe, y aseguraron que no variarán el monto. Bueno, y como queremos tener una conversación entretenida y profundizar respecto de este tema, aquí hay dos invitados dispuestos a ello. A mi izquierda está Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. Y está Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, que es la Asociación de Exportadores de Manufactura. Y Servicios. Roberto, gracias por estar aquí también. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar preguntándole por una conversación muy interesante que tuvimos con Benito Aranda, con quien ha estado usted en otros foros de discusión respecto a este tema. Y él decía algo que es como un punto de partida para la conversación. El sueldo mínimo hoy en Chile está, de acuerdo a sus estimaciones, bajo la línea de la pobreza, lo que significa que hay ciudadanos chilenos que trabajan 30 días y a fin de mes son pobres. ¿Qué reflexión le merece eso a usted antes de entrar en la discusión técnica? Que la discusión técnica es fundamental para determinar justamente la canasta que requiere una familia, porque realmente está constituido por dos hijos, que es fundamental para ver qué recursos requiere y si realmente la economía le da para dar esa meta. Pero si no, mira, se produce flojera mental, principalmente a los pequeños empresarios que dicen, bueno, si yo puedo pagar 205 o cualquier cifra que se determine, la persona no hace esfuerzo para tener actividades que rindan más, que incorporen más valor agregado. Y eso es una cosa que es fundamental. A mí lo que me da un poquito de rabia, y reconozco largamente, que se ha transformado casi en un paradigma, que un aumento de remuneraciones significa mayor cesantía. Yo te aseguro que la tasa de interés actual, poco convencional, del 57%, produce mucho más cesantía que un salario mínimo de 205, por decirte alguna. Lo mismo que pasó ayer con el señor de Cencosud, que paga 150 días. Un pequeño empresario jamás va a poder tener buenas remuneraciones si le están pagando 150 días y él tiene que sacar del bolsillo a los 30 días para pagar el IVA, que lo está utilizando el señor de Cencosud. Entonces hay un abuso enorme. Estos abusos hay de alguna manera cortarlos. Y lo otro que yo le consideré casi una falta de respeto al ministro, que ha hecho un esfuerzo enorme, el ministro de Economía, Longueira, para de alguna manera ordenar el pago, ¿verdad? De que todo ojalá que sea 30 días. Lo trató de soñador. Cuando yo te trato de soñador a ti, y perdóname la expresión, te estoy tratando de huevón. Derechamente en este país. Entonces, esas cosas yo creo que hay que irlo corrigiendo. Mi opinión personal, no sé, puedo estar equivocado. Marco, ¿se puede en Chile hacer un esfuerzo por un salario mínimo que supere largamente los 205.000 pesos y ponga a una familia por sobre la línea de la pobreza? ¿Se puede me podría tratar de soñador? Absolutamente se puede. No, pero te lo voy a ganar, ten cuidado. Bueno, veamos cómo avanza. A ver, aquí hay un grave problema. Hay un problema de diagnóstico tremendo. Y ese problema no es porque los economistas que están opinando o los gobiernos de turno, aquí no solo este gobierno el que permanentemente nos dice no se puede porque hay una crisis, se viene una crisis o estamos tan bien que no hay que poner piedra en el camino. El tema central es que acá el salario mínimo chileno está desalineado. ¿Y cómo se puede saber si algo está a la baja o está sobre un valor? Hay una métrica que la Organización Internacional del Trabajo la da, que es compararla con el tamaño de la economía, ¿cierto? Porque no tiene sentido que yo en un país que tiene $1.000 per cápita fije un salario mínimo de $2.000, ¿cierto? Pero en Chile ya estamos cerca de los $20.000 de Producto Interno Bruto per cápita. Entonces hay un especialista en la OIT que ha estudiado esto por 15 años que nos dice cuando el salario mínimo está bajo el 30% del Producto Interno Bruto por persona, del tamaño de la economía chilena, está desalineado y se llama mini salario mínimo. Chile hoy día tiene un mini salario mínimo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos sobre el 60% es un maxi salario mínimo y compromete la economía. Estamos absolutamente lejos de ese valor, tenemos un amplio espacio y holgura para avanzar, pero aquí damos vuelta a las cosas.
O sea, a Benito Baranda lo tendríamos que tratar de populista entonces, porque él sensatamente, con la realidad y con los pies puestos en el terreno permanentemente, se da cuenta de lo que está pasando en Chile. Lo mismo nosotros que hemos hecho un cálculo, un estudio serio en esa métrica, seríamos populistas. Aquí hay una irresponsabilidad de quienes todos los años, hace bastantes décadas, nos están diciendo nunca es el momento para subir salarios, pero sí es el momento para que las utilidades crezcan en todos los sectores productivos, para que tengamos un país bullante, pero no llega la gente a su bolsillo. Entonces, también se termina utilizando de chivo expiatorio las pequeñas empresas, y aquí hay que ser muy nítido y recurrir al dato oficial, no a los lugares comunes. Según la encuesta que hace en 2011, y considerando el ajuste por jornada, porque una persona que trabaja jornada parcial y gana 150.000 pesos está sobre el mínimo por su proporcionalidad, el 28% de quienes ganan el salario mínimo están en la gran empresa. Ese es un dato importante. El 28% del 16%. Exactamente, el total de asalariados. ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas no operan en una economía aislada, como decía Roberto. Ellas a veces son proveedoras de las grandes, son contratistas, son competidores y a veces salen del mercado por empresas grandes que se van comiendo todo. Entonces, el salario mínimo es un conductor de salario que termina afectando las utilidades de las empresas, y por eso es que los grandes empresarios se oponen. Roberto, déjame preguntarte... Pero me gustaría enriquecer un tema. A mí me preocupa mucho el cálculo ese de que sea un porcentaje de la economía, principalmente en un país donde la concentración económica es enorme, entonces el ingreso per cápita es una distorsión, porque llegar a 20.000 y estar en 15 familias, por decir cualquier cosa, la verdad que no es un indicador real de la situación que está pasando en la economía, porque uno de los países con peor redistribución del ingreso es el nuestro. Entonces, es una señal que yo creo que debería ser un poquito mayor, no sé. ¿Le puedo hacer una pregunta, Roberto? ¿Cuál cree usted que es el sueldo mínimo que una pequeña empresa puede pagar en Chile? ¿Cuál cree usted de acuerdo a las estimaciones que ha hecho, a su experiencia? Esa pregunta... yo la considero, si te la respondo, sería la misma irresponsabilidad que está haciendo el ministro de Hacienda de determinar un salario mínimo sin decir de dónde saca la cifra. Y peor aún, el famoso consejo de expertos determinó un salario mínimo de 203.823. Oye, la exactitud lo salvaje en una hora que se junta. Entonces, si yo te respondo eso, sería un grado de irresponsabilidad. Y te lo voy a tratar de responder. Lo que pasa es que la realidad de los microempresarios, porque hay que ser, en Chile meten en la canasta a todos los micros con los pequeños, no tienen nada que ver, y los pequeños con los medianos no tienen nada que ver, y menos los medianos con los grandes, ¿verdad? Es una realidad. Los microempresarios es una realidad totalmente distinta. Yo creo que, incluso me atrevo que muchos pagan remuneraciones un poquito más altas y se lo sacan la plata del bolsillo. Es solamente por cumplir la ley lo que le determina eso, ¿verdad? Pero depende lo que está incorporando. Pero quiero insistir en una cosa, que si tú no te pones un salario de meta, tú te pones en una flojera intelectual de qué productos son mejores para pagar esa remuneración. Con esto nosotros podemos justificar incluso el trabajo de los niños. Porque si tú estás diciendo, con 205 van a quebrar muchos microempresarios, que yo creo que la tasa de interés, yo quiero insistir, la tasa de interés lo asfixia mucho más que un salario mínimo, ¿verdad? Tú estarías justificando actividades que no corresponden a una realidad. Si la persona con la remuneración no cubre sus necesidades básicas, casi me atrevo a decir que se transforma en un esclavo. Yo prefiero ser esclavo, que me dan el alimento, me dan todo, me cuidan, etc. Pero la cantidad cuando sale 205, 210, 5.000 pesos más, la verdad que no creo que afecte mucho al microempresario, que generalmente el microempresario es el grupo familiar, porque el micro es de 0 a 10. Y ahí está concentrado el 43%. Cuando se habla del 80% es mentira, no existe el 80%. El 43% de los trabajadores están en los microempresarios. El 37% está en las pymes. Ese 43% es lo que dice Marco. Es ahí donde está concentrado la gran parte del problema. Déjeme preguntarle a los dos, Marco, comenzando contigo. Hay gente que ha sugerido que el Estado derechamente debería intervenir vía subsidio, en fin, para que si la economía no tiene la fuerza, sobre todo en casos de microempresa, de pequeña empresa, para pagar un salario mínimo justo, pues que el Estado asumiera la brecha. ¿A ti qué te parece esa idea? A ver, nosotros de hecho tenemos una propuesta que tiene una línea en ese sentido, pero una línea temporal y que tiene una justificación. Nosotros consideramos, insisto, de que aquí hay un problema histórico y el piso que fijamos en algún momento y que el mercado se acostumbró
y aquí tendríamos que explicar qué es el mercado finalmente, son disposiciones a pagar de un conjunto de personas, se acostumbró a pagar bajo en Chile. Ese piso está desalineado y hay que subirlo. En ese sentido, nosotros consideramos que hay que dar un avance importante. O sea, 3.000, 10.000 o 15.000 pesos más no nos va a resolver el problema, porque el salario mínimo nace, su génesis es satisfacer necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar. Y hoy día no cumple su rol. Entonces, si no somos capaces como país de discutir eso, estamos muy mal. En ese sentido, entendemos que las empresas pequeñas de verdad, no los multiroot de las grandes empresas, las que venden poco al mes, ¿cierto? Van a tener problemas de enfrentar un salario mínimo de 250.000 o de 270. Entonces, nosotros consideramos que a ese grupo hay que ayudarla temporalmente, por ejemplo, a subsidiar las cotizaciones de los trabajadores. Porque nosotros, cuando hicimos nuestra propuesta, la hicimos con la Conupia, y ellos nos decían, ¿saben qué? Nosotros pagamos más que el mínimo. Pero a veces en las pequeñas empresas, las de verdad, las micro, imponemos por el mínimo, ¿cierto? Y sacamos del bolsillo, tal cual lo dice Roberto. Entonces, nosotros consideramos que se necesita una ayuda temporal porque no puede ser excusa de que empresas grandes y empresas medianas no puedan pagar 250 o 270.000 pesos, porque sí lo pueden hacer. Roberto, para cerrar, ¿creen en la intervención del Estado en este tema, ya sea, por ejemplo, a través de subsidios? Mira, yo comparto lo que dice Marco, pero yo agregaría un factor, el famoso paradigma que al subir mucho el salario mínimo van a quedar cesantes muchos trabajadores. Oye, ¿cuál es el sector más afectado? Son los jóvenes. Y los jóvenes, tú sabes que por ley tienen un 20% menos de salario mínimo y sigue siendo un nivel altísimo de cesantía. O sea que no es la única variable, ¿sí? Eso es lo que digo yo, no es la única variable. Lo que pasa es que ahí la variable está aplicada para que el empresario le sea atractivo tomar a un joven. Sí, pero no así, para que le sea atractivo el salario a ese joven. Pero todo así es el nivel más alto de cesantía. Entonces no es la única variable. Y lo otro que digo, si este país va a ser desarrollado, pongámonos una meta también para que tengamos un salario digno para los trabajadores, porque si es un país desarrollado y le estamos pagando 100 lucas, deja mucho que desear. Y quizás solo una cosa, poner un comité de expertos cuando tenemos un salario mínimo que está ahí en el subterráneo no tiene ningún sentido. El comité de expertos viene después que alcanzamos este piso mínimo de verdad, sensato. Y que opere no importando el gobierno. Oiga, dígame populista o soñador, pero ese comité de expertos debería darse una vuelta por una población donde se vive con 200 lucas. Y son puros economistas, que no deberían ser puros economistas. No se aprende en Harvard nomás. Roberto Fantuzzi, muchas gracias por estar aquí. Marco Kremerman, que le vaya muy bien. Gracias. Nosotros los invitamos ahora a ustedes a quedar bien informados con la siguiente síntesis nacional. Un trabajador de 50 años identificado como Uvidio Gómez Valdés falleció la tarde del miércoles en plena faena en la minera Los Pelambres, en la provincia de Choapa. Gómez transitaba en su camioneta por un lugar poco iluminado y no fue advertido por una de las grandes maquinarias de la faena. El propio fiscal nacional, Sabas Chaguán, encabezó el operativo que en Arica se encargó de devolver oficialmente a sus dueños los vehículos robados que fueran restituidos desde Bolivia. En esta primera ceremonia se devolvieron 11 de los 252 automóviles que ya están en Chile. Este jueves llegaron hasta Santiago los familiares de uno de los dos reos afectados por el incendio de la cárcel en Linares. Esto para tomar las muestras científicas que permitan confirmar las identidades tanto del reo fallecido como de aquel que hoy se encuentra en la posta central, con más del 50% de su cuerpo con quemaduras. Dirigentes sindicales, en cambio, de la institución aseguran que se entregó la información cambiada. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente la muestra biológica, la muestra científica de la comprobación de la identidad. Y en ese proceso se está trabajando el día de hoy. El tener que entregar información no fidedigna en el momento incurre que las personas también tengan una cierta forma de descontrol al interior, producto de que los familiares no saben quién está fallecido, no saben qué está pasando. El presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud Jaime Mañalich presentaron hoy las 11 nuevas patologías que cubrirá el Plan Auge, sumándose un total de 80, cifra que será a cargo del 60% de las enfermedades que más afectan a los chilenos. Las patologías tendrán además garantías de acceso, financiamiento y calidad. ¿Qué significa que una enfermedad se incorpore a las listas Auge? Significa cosas muy concretas. Significa garantía de acceso. Es decir, que la atención desde el diagnóstico hasta el tratamiento se va a hacer dentro de un plazo establecido en los protocolos médicos. Un nuevo decreto Auge que moderniza y aumenta las enfermedades incluidas en el régimen de garantía.
7 de la mañana con 41 minutos. Ya estamos viendo a Pancho Sanfurgo ahí en instalaciones de la PDI. Me vas a confirmar que hablábamos de innovación de los delincuentes y parece que el narcotráfico no es la excepción. Pancho, buen día. Hola, buenos días, Pato. Claro, porque están cada vez con sistemas más novedosos para ingresar la droga. Estamos en la Brigada Antinarcóticos. Vamos a mostrar de inmediato la evidencia para que tú veas cómo se ingresaba la droga al país. Desde Arica, una banda de delincuentes chilenos y bolivianos ingresaban a través de estas botellas de bebidas con sabor, papas fritas, lata. Ingresaban droga en sus formatos líquido y a granel también, para luego ser distribuidos en el país. Cerca de 340.000 dosis, algo de 170 millones de pesos se iba a distribuir y era ingresada en estos novedosos sistemas. El líquido era decantado luego para obtener así la droga dura y poder distribuirla. Estamos hablando de 2 ciudadanos chilenos y un ciudadano boliviano que fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos cuando se aprestaban a empezar a tratar esta droga para luego distribuirla, Pato. Los sistemas cada vez más ingeniosos, pero por cierto que la Brigada Antinarcóticos ha estado atentos en una investigación de 2 meses que llevó finalmente a la detención de estos sujetos y a la incautación de esta droga, Patricio. Bueno, es bien increíble cómo van innovando para poder seguir internando droga al país de manera exitosa. Ahora, quería preguntarte, Francisco, además de mostrar esta evidencia que nos estás exhibiendo ahí, ¿va a hacer algo más la policía? ¿Los va a mostrar a los detenidos, a esta banda capturada? Sí, estamos esperando, eso debiera ocurrir en algunos minutos más, Pato. Estamos por ahora exhibiendo para que la gente esté al tanto de estos sistemas y de estos novedosos mecanismos para internar la droga. Son cerca de 7 kilos de cocaína que entraban desde Arica, Patricio, y como te lo decía, son 2 meses de investigación que llevan finalmente, ahí tú estás viendo la droga como era ingresada dentro de estas latas de bebida en su formato a granel y luego en este formato en las bebidas saborizadas, mezclados con el líquido para luego ser decantados y así obtener la droga y poder distribuirla. Como te decía, son 340.000 dosis aproximadamente. Eso es un equivalente a casi 170 millones de pesos. Una gran cantidad de droga que intentó ser comercializada en nuestro país. Claro, Operación Agua Viva le pusieron ahí en la policía. Muchas gracias, Francisco, por contarnos, y si amerita nos llamas y nos cuentas cómo sigue en desarrollo esa noticia ahí en la PDI. Claro, en cualquier minuto con más información. Dale. Y ahora vamos a revisar más diarios de circulación nacional. Miren la portada de Publimetro hoy, cómo este mono puede salvar el mundo. Dice Publimetro, también trae una fotografía de la selección chilena, Perú versus Chile, hinchas se pelean en Lima, y ahí está La Roja en el aeropuerto. En el día de ayer, en su traslado, oficializan 11 nuevas patologías en el auge. Con el nuevo listado serán 80 las enfermedades que cubre el sistema de garantía de salud. 25% aumenta discriminación a discapacitados. Superintendencia de Educación entregó la preocupante y reveladora cifra respecto de lo que sucede en nuestros colegios. La educación de la casa es vital para eso, si eso no pasa por arte de magia en el colegio. La gente es reflejo de cómo es educada en su hogar, nada más. Después del Publimetro, le invitamos a ver la portada de las últimas noticias que dice: inyecciones salvan la nariz de chica mordida, y ahí están las 2 fotografías de Catherine Torres, atacada por una mujer tras chocar su auto en Puerto Montt. Miss 17 sorda se luce en la peluquería. María José Prieto lo compró todo en la apertura de H&M. ¿Qué es H&M? Después me explica. Misérrima imitación de San Paoli y Carola de Moras pitutea en el Persa. Todo esto, temas de altísimo interés en la portada del del día de hoy. La Cuarta, sin saber jugar, se rajó. Minero de Antofa fue por un copete al casino y salió con 181 palos. Qué linda cifra. No solo Minero de Antofa, para cualquiera es una hermosa cifra. El ratón Mickey del día de hoy: lo que se perdió el cangri, ex polola, lo hace pebre. Y es la chica que se toma la fotografía estilo ratón Mickey del día de hoy. Y La Roja llegó en medio de mocha entre chilenos y peruanos. Ahí está, bataola típica, ¿no? De algunos hinchas que exacerban todo esto.
Le hemos contado el pronóstico del tiempo para Santiago, pero veamos el resto del país. Como cada día, Arica estará nublada, tendrá 23 grados como temperatura máxima. Mire, todo cubierto en el norte. Iquique 22, Antofagasta 20, La Serena 19 grados de temperatura máxima. Y todo despejado en el centro del país. Valparaíso con 19 grados como máxima. Ya está dicho. Santiago espera 28 grados. Los cielos despejados en Rancagua 26 y en Talca 25, también soleado. ¿Qué va a pasar en el sur del país? En la capital de la región del Biobío, en Concepción, 22 grados como máxima y cielos despejados. Se nubla desde Temuco al sur, 20 la máxima, 19 para Puerto Montt y solo 12 grados para la austral Punta Arenas. De la mañana con 47 minutos. Siempre es bien recibida la información y especialmente la imagen de Heidi Klum, que está ahí en pantalla para contarle que esta top model volvió a desplegar toda su sensualidad al protagonizar un comercial de hamburguesas enfundada en un diminuto camisón negro de seda que dejó al descubierto. Oye, la mansa hamburguesa. ¿Qué es más tentador, Heidi Klum o la hamburguesa? Me parece que Heidi Klum. Para esta publicidad recreó la famosa escena de la señora Robinson en El Graduado, la clásica película que supieron estelarizar los actores Dustin Hoffman y Anne Bancroft, entre otros. Estoy jugando el papel de la señora Robinson, dijo Heidi Klum, y seduzco a un jovencito con una hamburguesa. La comida y la salsa están en mi boca y yo me muerdo los labios. Es una escena muy sensual con esa protagonista. Ahí está viendo, ¿eh? Son las 7:48, muchachos, calma. Es una escena muy sensual, dijo Heidi, quien fue contratada por la empresa Carl's Jr., la también conductora. Confesó que rodar este comercial ha sido un verdadero placer para ella porque es fanática de las hamburguesas y las papas fritas. Si quiere la deja 3 segundos más. Le agradezco, realmente le agradezco. Son las 7 de la mañana con 48 minutos y vamos a contarle algo que tiene que ver con una referente de la música no solo argentina, sino que latinoamericana, la fallecida cantante Mercedes Sosa. Su vida y su obra va a ser plasmada en un documental del realizador trasandino Rodrigo Vila, que la va a estrenar en abril en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá. Se va a llamar Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, y recorre la vida personal y artística de la cantante que murió en 2009. El rodaje, en que la propia Sosa habla acerca de su vida, tiene la participación de artistas brasileños como Milton Nascimento y Chico Buarque y el argentino Fito Páez, además de Fabián Matus, que es hijo del artista, fruto de su relación con el también compositor Oscar Matus. Es un espectáculo de trabajo con una cantidad de testimonios realmente emocionantes, asegura sobre la cinta la directora del evento, que se llama Pituca Ortega. No es chiste, así se llama, Pituca Ortega. 7 de la mañana con 49 minutos y ahora una de Bond, de James Bond. Después de Operación Skyfall, los fanáticos de James Bond van a tener que esperar varios años para ver a su ídolo en la pantalla grande. El estudio MGM anunció que la próxima película de la saga va a tener que esperar 3 años. La información la dio el presidente de la compañía, Gary Barber, en una conferencia telefónica con inversores. En la misma reveló que están trabajando en el guión del film 24 del agente 007. Estamos muy entusiasmados con la franquicia. Esperamos anunciar pronto un director. Me preguntaba yo si existe una saga, una serie de películas con tantas realizaciones. 24 para James Bond. Aunque no dio detalles sobre el elenco que podría participar Gary Barber, los rumores indican que Daniel Craig volverá a ser el protagonista. La última película, Operación Skyfall, de 2012, fue un gran éxito en recaudación, $1.100 millones. Pese a ese éxito, Sam Mendes rechazó la posibilidad de dirigirla otra vez. Los números de Operación Skyfall, más lo que recaudó El Hobbit, un viaje inesperado, ayudaron para que el estudio triplique sus ingresos netos en 2012. 7 de la mañana con 51 minutos y ahora información de otra musa de este programa. Información respecto de Rihanna, que autobuses
que pertenecen al tour de esta cantante fueron detenidos en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá debido a que autoridades encontraron marihuana en ellos. Informó el portal TMZ. Los vehículos no pudieron continuar su camino en el puente Ambassador que divide la ciudad canadiense de Windsor y la estadounidense de Detroit. ¿Quiere detalles? Se utilizaron perros entrenados para revisar estos vehículos y un animal se dirigió a uno de los pasajeros, el cual portaba una pequeña cantidad de marihuana. Debido a lo poco de la droga, a la persona solo se le impuso una pequeña sanción. Se informó que la cantante no se encontraba en ninguno de los buses. Ella, en todo caso, vale aclararlo, en más de alguna ocasión respaldó la despenalización del consumo de esta droga. 7 de la mañana y 52 minutos y ahora le vamos a contar algo de los Beatles que no se extinguen, siguen generando noticias y esta vez 14 canciones, entre ellas temas imborrables como Twist and Shout, entre otras, componen un álbum debut del cuarteto de Liverpool que dio origen a la Beatlemanía y cambió las vidas para siempre de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La salida comercial de Please Please Me siguió los éxitos del sencillo homónimo y de Love Me Do, que los fabulosos cuatro, sí, la forma de llamarle a los Beatles, ¿no?, interpretaban en directo en un local llamado The Cavern en la ciudad natal de Liverpool. El disco trepó por las listas de ventas y el 11 de mayo de 1963 alcanzó el número 1 en el Reino Unido, posición que conservó durante 30 semanas hasta ser desbancado precisamente, adivine por qué disco, el segundo de los Beatles, que se llamó With the Beatles, para que se haga una idea de la repercusión, de la locura desatada, de la manía que empezó allí y que no terminó nunca más hasta el día de hoy, donde por ejemplo Paul McCartney gira en torno al mundo, hace las canciones de los Beatles y multitudes se siguen rindiendo a sus pies. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Queremos contarle, como cada viernes, o anticipar la presentación nuevamente de Chile se moviliza, y es por eso que estamos con la correalizadora, me lo dijo así, Carola Trejo. ¿Puedes contarnos, anticiparle a la gente qué vamos a ver este domingo? Sí, claro que sí. Buenos días, Patricio. Buenos días. Nada, quería contarle que este domingo una de las movilizaciones que tratamos y que hoy día se vuelve particularmente sensible y sentida por el equipo es sobre la movilización de Traillén. Sabemos que hace mucho tiempo, digamos, y por décadas, pero particularmente en la década de los 90, se genera un movimiento de las comunidades mapuches que existe hasta hoy día por reivindicación de tierra. Dentro de esa hay una historia de 3 comunidades que se unen en Temulemu, en el sector de Traillén, para la retoma, digamos, de tierra, algunas reconocidas judicialmente como propias y otras que eran de sus territorios ancestrales y que ellos, digamos, reivindican. Ese sentido te lo comentaba porque uno de nuestros protagonistas, coincidentemente y tristemente, el lonco Pascual Pichún, que es quien aparece, digamos, en las imágenes, falleció este miércoles, sorpresivamente para el equipo, y mañana son sus funerales, por lo que también, digamos, como producción y equipo queremos mandarle un afectuoso saludo y acompañamiento a su familia y a su comunidad. ¿Se sabe por qué causa falleció, Carola? Mira, tuvo un ataque cardíaco, iba conduciendo, una persona de 59 años, o sea, era bastante joven, digamos. Él igual estuvo 5 años preso, fue de los primeros mapuches que fue acusado y sentenciado por ley antiterrorista, y la verdad es que estuvo varios años en la cárcel producto de eso, habiendo sido sobreseído originalmente por la misma causa, pero después por otros antecedentes y un rejuicio, digamos, de las causas, él es nuevamente enjuiciado. Carola, te quiero invitar a que contigo y con la gente veamos un extracto de lo que se va a ver en este Chile se moviliza del domingo a las 10:30 de la noche. Somos dueños de esa tierra. Hay días que no tenemos que comer, mi amigo. ¡Tira la vara, pues! ¡Tira la vara! La única herramienta que tiene el pobre es movilizarse, porque de otra manera no hay. El inicio de una nueva etapa. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy día son consecuencia de la tradición que hizo Patricio Bermúdez con el pueblo mapuche.
Muchas veces uno se pregunta cuál es el rol que ha jugado la autoridad política aquí y esa referencia que se hace en el adelanto a Patricio Aylwin, siendo presidente de la República. Concretamente, ¿por qué es? ¿Cuál es el rol que juega Aylwin allí? ¿Qué es lo que rescatan ustedes, a lo menos, de ese rol? Sí, mira, lo que pasa es que, como te comentaba, en los años 90 se venían produciendo varias movilizaciones, producto en realidad de que se produce en el proceso de transición a la democracia. Hay un encuentro que hace Patricio Aylwin con las comunidades mapuche, donde se producen varios, digamos, acuerdos, 3 acuerdos particularmente, de los cuales solo se produce la CONADI. Antes tenía que ver con la reivindicación, digamos, constitucional de los pueblos indígenas. Entonces, para ellos, parte del origen, porque evidentemente durante la dictadura ellos, digamos, vivieron una alta represión, una situación en que se producen 2 leyes que afectan sus territorios, que son la ley forestal, que favorece, digamos, a quienes se les devuelve, digamos, a los empresarios que plantan el 75%, el Estado, digamos, financia parte de eso, y además la ley de agua. Y eso afecta parte de la propiedad mapuche, por lo tanto, cuando viene la transición de la democracia, ellos sienten que aquí se abren muchas esperanzas. Hay un acuerdo, digamos, con Patricio Aylwin, y cuando se viene la democracia solo se consigue uno de esos, que es la creación de la CONADI. Creación de la CONADI que implica en realidad comprar territorio. Entonces y eso significa que quien es dueño, digamos, el particular que es dueño, hay que negociar con él. Y entonces se produce esta sensación. Que estaban en desacuerdo con la gestión de la CONADI, generaba una división. Bueno, hasta hoy día, digamos, pero lo que finalmente se genera en esto es que hay un gran sentido de frustración por la cual ellos comienzan movilizaciones, no solo esta comunidad, sino muchas comunidades que aún están, digamos, como le llaman, en conflicto, y en ese sentido sería un capítulo para quienes quieren adentrarse al tema, porque yo creo que el tema mapuche es un tema complejo, histórico, hay quienes sienten que es algo del siglo XIX, y la verdad es que es bastante más reciente. O sea, y hay prejuicio, perdona, Carola, también. Hay harto prejuicio respecto de lo que el mapuche pide, que lo solicita, por qué lo hace de esa forma, y parece interesante empatizar un poco, conocer la vida dentro de las comunidades. Absolutamente, y la sensación que uno tiene es que efectivamente su relación con la tierra, su relación con el territorio es muy distinta a la nuestra, los Winca, como nos llaman ellos, en el sentido de que ellos tienen lugares sagrados que quienes vienen de otra cultura lo sienten como probablemente productivos. Entonces hay un prejuicio porque a veces se dice que no saben trabajar la tierra, pero también hay ciertos sitios que son para ellos sagrados y que no los van a ocupar en términos productivos. Pero en ese sentido diría yo que es un capítulo bien interesante como para entender un poco este conflicto y adentrarse en una problemática que está permanente y que sigue hoy día. O sea, existen hoy todavía comunidades en ese proceso, digamos. Invitados todos entonces para el domingo a las 10:30 de la noche. Así es. A ver, Chile se moviliza. Muchas gracias, Carola. No, gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias. Y de esta manera estamos empezando a despedir esta edición de Hora 7, recordándole que el pronóstico del tiempo dice 28 grados, temperatura máxima, cielos despejados. Mañana dicen que va a estar parcial y será un fin de semana que va a oscilar entre los 28 y los 30 grados, así que todavía calor en Santiago para estos días. Recuerde, 11 días de la noche, hora de Chile, el Chile-Perú, que algunos nos va a movilizar todo el día. Quédense con las estupendas chicas de Mujeres Primero, que ya están preparadas. Que estén muy bien.